Una mañana otoñal bañaba San Petersburgo con una luz dorada. Alexandra Valerievna estaba sentada frente a su tocador, contemplando su reflejo en el espejo antiguo. Ese día se cumplían exactamente 5 años desde que había pasado a formar parte de la familia Kaverinsky, un linaje marcado por la riqueza, y aún más por la ambición. Con sumo cuidado, Alexandra delineaba sus ojos, intentando disimular las sombras que otra noche sin sueño había dejado bajo ellos. En la habitación contigua, su esposo, Ignat Borisovich, hablaba en voz baja por teléfono. El apartamento que compartían en el centro histórico de la ciudad irradiaba una elegancia refinada. Muebles antiguos, pinturas enmarcadas en pesados marcos y objetos decorativos acumulados a lo largo de varias generaciones de la familia Kaverinsky. Sin embargo, tras esa opulencia se escondía una frialdad que, con los años, se había ido infiltrando de forma insidiosa en su matrimonio. Ajustándose la blusa color crema, Alexandra se dirigió al salón donde ya estaba dispuesto el desayuno conmemorativo. Ignat apareció instantes después, elegante e impecablemente arreglado como de costumbre. Su cabello rubio oscuro estaba perfectamente peinado, y en sus ojos grises se leía la habitual expresión de formalidad contenida. A sus 37 años, ya ocupaba un alto cargo en la empresa fundada por su abuelo. El negocio familiar prosperaba. Ignat era el orgullo de su imponente madre, Tamila Yefremovna, una mujer que dirigía el clan Kaverinsky con voluntad de hierro. «Feliz aniversario, querida», dijo, rozándole la mejilla con un beso que parecía más un gesto protocolario que una verdadera muestra de afecto. Alexandra sonrió, manteniendo viva la ilusión de un matrimonio feliz. Sirvió café en delicadas tazas de porcelana y le tendió el periódico matutino. Otro de los rituales que la convivencia había perfeccionado con el tiempo. Afuera, los tilos del jardín táurico se mecían al compás de la brisa. Alexandra contemplaba sus copas doradas y recordaba cómo, 5 años atrás, había creído sinceramente en su buena fortuna. Proveniente de la provincia de Voronezh, se había sentido deslumbrada ante la promesa de una vida junto al heredero del emporio Kaverinsky. Sus padres se llenaron de júbilo, orgullosos de que su hija hubiese ascendido a la alta sociedad. Y Alexandra estaba convencida de que Ignat la amaba de verdad. La realidad, sin embargo, resultó ser muy distinta. En lugar de amor, encontró cortesía distante, en vez de apoyo, una crítica constante por parte de su suegra, y donde esperaba confianza, halló silencios velados y secretos. Alexandra comprendió entonces que, bajo el barniz de prosperidad familiar, se escondía una red de relaciones complejas, desconfianza mutua y juegos de poder incesantes. Tamila Yefremovna jamás ocultó su desprecio. La consideraba indigna del apellido que llevaba. Pero Alexandra no se rindió. Estudió la historia de la familia, aprendió las normas del protocolo y las complejidades del mundo empresarial, esforzándose por ganarse el respeto de sus nuevos parientes. «Mamá llamó hoy», dijo Ignat sin apartar la vista del periódico. «Insiste en que celebremos el aniversario con una cena familiar». El estómago de Alexandra se contrajo. Las cenas en casa de su suegra eran siempre campos de batalla silenciosos de los que salía inevitablemente derrotada. «¿No habíamos quedado en celebrarlo solo los dos?», preguntó con cautela, intentando disimular su decepción. «¿Conoces a mi madre? Ya ha invitado a toda la familia», respondió Ignat con ese tono que no admitía réplica. Alexandra asintió en silencio. Hacía tiempo que había aprendido a no contradecirlo cuando se trataba de su madre. Era una lucha que siempre perdía. Tras el desayuno, Ignat se marchó a la oficina y Alexandra quedó sola en el apartamento vacío. Se acercó a la ventana y observó el bullicio de la calle. 5 años atrás, soñaba con hijos, con una familia de verdad, con calor y ternura. En cambio, estaba rodeada de lujo, y de personas que la miraban con un desprecio apenas disimulado. Sonó el teléfono. Era Yevgenia, la única amiga que había conseguido en ese nuevo entorno. Hija de uno de los socios de la empresa familiar, comprendía bien la posición de Alexandra y se había convertido en su única confidente. «He oído que Tamila está preparando algo grande para su aniversario»,
le dijo tras un breve saludo. Ten cuidado, Sasha. Últimamente se comporta de forma extraña. Alexandra suspiró. Ella también había notado los susurros que cesaban al entrar en la habitación, las miradas extrañas de los parientes de Ignat, las conversaciones cada vez más reservadas entre su esposo y su suegra. Gracias por avisarme. Xenia. Estaré atenta. Después de colgar, Alexandra se dirigió al secrétaire. Detrás de su pequeña puerta tallada, guardaba una caja con documentos, su archivo secreto. Contenía copias de informes financieros de la empresa Kaverinsky, facturas sospechosas, extractos bancarios. Durante los últimos 6 meses, Alexandra había estado recopilando información, guiada por un presentimiento cada vez más agudo de que algo se avecinaba. Aún no sabía con certeza qué tramaba Tamila Yefremovna, pero estaba convencida de que no descansaría hasta expulsarla de la familia que consideraba suya. Esa mañana, Alexandra decidió actuar. Extrajo varios documentos y los examinó con detenimiento. Las cifras hablaban por sí solas. Una parte considerable de los activos de la empresa estaba siendo transferida a cuentas en el extranjero. Solo podía significar una cosa: se avecinaba algo serio. Volvió a esconder los documentos y comenzó a prepararse para la noche. Eligió un vestido verde esmeralda, que realzaba el color de sus ojos. Si se avecinaba una batalla, la enfrentaría bien armada. Los años en esa jaula dorada le habían enseñado a ser paciente y a estar alerta, virtudes que, tal vez, se convertirían ahora en sus armas más poderosas. Aquella tarde, mientras se dirigían a la finca de Tamila Yefremovna en las afueras de San Petersburgo, Alexandra ya lo sabía. Esa noche cambiaría su destino. Lo presentía en la rigidez del cuerpo de Ignat, en su mirada esquiva, en la forma nerviosa en que tamborileaba los dedos sobre el volante. Algo se avecinaba. Y no sería favorable para ella. Pero Alexandra ya no era aquella muchacha ingenua de provincia. 5 años entre los Kaverinsky la habían formado. Si Tamila Yefremovna le había tendido una trampa, quizá descubriría que su nuera no era tan sencilla como había supuesto. Alexandra tenía su propio plan. Y esa noche marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Uno en el que, al fin, tomaría las riendas de su destino. ¿Qué planeaba exactamente la implacable Tamila Yefremovna? ¿Qué secretos escondían los documentos que Alexandra había descubierto? ¿Y qué ocurriría en la cena familiar? Supuestamente una simple celebración de aniversario. El siguiente capítulo aguarda. Una semana después de la celebración, los asuntos familiares dieron un giro inesperado. Alexandra tomaba su té matutino en el invernadero del apartamento cuando sonó el teléfono. El tono insistente bastó para saber quién era, Tamila Yefremovna. Solo ella podía dotar una llamada de tanta autoridad. Alexandra descolgó con lentitud, preparándose mentalmente para una nueva tanda de reproches velados. Pero la voz de su suegra sonó anormalmente dulce, tanto que alarmó a Alexandra más que cualquier frialdad. Querida, tengo noticias maravillosas. Hemos decidido organizar una gran celebración por el cumpleaños de Ignat. Nada de restaurantes, solo la familia íntima en nuestra casa de campo. Ya he invitado a todos, incluso a los que vienen de Moscú y Viena. Alexandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Faltaban aún 3 semanas para el cumpleaños de Ignat, y ya habían planeado una cena íntima con amigos en un restaurante moderno de la avenida Nevsky. Ese cambio repentino, y la inclusión de toda la familia extendida, evidenciaban un trasfondo oculto. Tamila Yefremovna, pero Ignat y yo ya teníamos reservación en el restaurante, dijo con cautela, tanteando el terreno. Tonterías. Ya hablé con mi hijo. Está completamente de acuerdo. La tradición familiar es mucho más importante que cualquier local de moda. ¿Sabes cuánto significa mi bendición para Ignat? Sobre todo en cuestiones de negocios. El acero en su voz no dejaba espacio para protestas. Tras colgar, Alexandra permaneció largo rato ante la ventana, contemplando la extensión nevada del jardín táurico. Algo se estaba gestando. Primero, los inquietantes documentos sobre transferencias de activos. Ahora, ese súbito cambio de planes. Su instinto de supervivencia, afinado tras años en casa de los Kaverinsky, comenzaba a sonar con fuerza. Esa noche intentó abordar el tema con Ignat.
Él regresó tarde, como ya era habitual, ensimismado y abstraído. «Ignat, tu madre llamó hoy. Sobre tu cumpleaños», empezó Alexandra, observando atentamente su reacción. Él se detuvo por un segundo, y luego reanudó con exagerado cuidado el gesto de aflojarse la corbata. «Sí», me lo comentó. «Creo que es buena idea reunir a la familia. Pero ya habíamos hecho planes con nuestros amigos. Dijiste que este año querías algo sin formalidades». Alexandra habló con calma, aunque dentro de ella crecía una inquietud sorda. Ignat la miró, y en sus ojos titiló algo desconocido. Una mezcla de culpa e irritación. «Mira, mi madre se ha esforzado mucho en organizar esto. Es importante para ella. Además, no es buen momento para eventos públicos. La empresa está atravesando dificultades». Aquellas palabras solo confirmaron sus sospechas. Algo serio sucedía en el negocio familiar. Decidió no insistir. «Claro», dijo con una sonrisa serena. «Si para tu madre es tan importante». A la mañana siguiente, Alexandra acudió a la oficina de la fundación benéfica que dirigía desde hacía 3 años. El único ámbito donde Tamila Yefremovna le había permitido cierta autonomía. La labor social era considerada apropiada para una mujer de su posición y de paso, mejoraba la imagen pública del apellido Kaverinsky. Ya en su despacho, llamó a Yevgenia. «Xenia, ¿puedes venir a la fundación? Necesito hablar contigo de algo importante». 1 hora más tarde, se encontraban en una pequeña cafetería frente al edificio. Alexandra le relató la extraña invitación de cumpleaños y sus crecientes sospechas. «Es raro, sí», dijo Yevgenia pensativa, removiendo su café. «Más aún con lo que he oído de mi padre. Hay tensiones fuertes en el consejo. Los Kaverinsky están a punto de cerrar un gran acuerdo». «No se trata solo de negocios», respondió Alexandra en voz baja. «Siento que Tamila Yefremovna está planeando algo contra mí. Las miradas, los susurros. Algo se avecina. Y está vinculado al cumpleaños de Ignat». Yevgenia alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de Alexandra. «Debes estar preparada. Mi tía trabaja en el departamento legal de la empresa. Puedo intentar averiguar discretamente si se están realizando cambios en la estructura patrimonial de la familia». Era arriesgado. Pero Alexandra sabía que necesitaba toda la información que pudiera reunir. Asintió con gratitud. En los días siguientes, hizo todo lo posible por comportarse con normalidad, aunque la tensión crecía de forma constante. Tamila Yefremovna llamaba casi a diario para revisar los preparativos de la celebración. Insistía en que Alexandra llevase un vestido en particular, azul oscuro, conservador, casi fúnebre. Extraño, considerando que solía criticar todas las elecciones de vestuario de su nuera. 10 días antes del cumpleaños de Ignat, Yevgenia entregó a Alexandra un sobre sellado. «Mi tía se arriesgó con acento agudo mucho para conseguir esta información. Ten cuidado». Esa noche, mientras Ignat seguía en la oficina, Alexandra abrió el sobre. Dentro había copias de documentos relativos a una futura redistribución de los activos de la empresa y un borrador del Nuevo Testamento de Ignat. Sintió como el suelo se desplazaba bajo sus pies. En aquel Nuevo Testamento su nombre ni siquiera aparecía. La totalidad del patrimonio de Ignat pasaría bajo el control de Tamila Yefremovna y posteriormente a manos de herederos legales no especificados. Herederos legales. Ella e Ignat no tenían hijos, pese a años de intentos. ¿Podía Ignat tener otra familia? La idea fue tan desconcertante que Alexandra se dejó caer en una silla, incapaz de procesarla de inmediato. Todo empezaba a encajar. La repentina invitación, la insistencia de Tamila, el extraño comportamiento de Ignat. Estaban preparando una humillación pública, una exposición orquestada para expulsarla frente a toda la familia. Respiró hondo y comenzó a analizar la situación. Si Ignat tenía efectivamente otra mujer, y quizás un hijo, significaba que había llevado una doble vida todo ese tiempo. Tamila Yefremovna no solo lo sabía, probablemente lo había alentado, considerando a la otra mujer como una pareja más adecuada para su hijo. Alexandra se acercó a la ventana. Grandes copos de nieve descendían del cielo, cubriendo la ciudad con su manto blanco. 5 años.
5 años intentando pertenecer, ganarse el respeto, construir un verdadero hogar dentro de esa familia. Y durante todo ese tiempo, ellos planeaban su eliminación. No iba a permitir que la destruyeran. Si estaban preparando su caída, ella debía estar lista para contraatacar. Alexandra fue hasta su secretario y recuperó los documentos que había reunido anteriormente, pruebas de manipulación financiera dentro de la empresa. Ahora necesitaba más. Tenía 10 días para prepararse para la batalla que podría cambiar el curso de su vida. Esa noche, cuando Ignat regresó por fin, Alexandra lo recibió con una sonrisa serena. He decidido apoyar la idea de tu madre para tu cumpleaños. Realmente es un evento importante para la familia, dijo, observando el destello de sorpresa, y luego el alivio apenas disimulado en su rostro. Me alegra que lo veas así, respondió, evitando su mirada. Sí, creo que será un día inolvidable para toda la familia, añadió ella suavemente, sabiendo ya que esa velada cambiaría todo, aunque no en el sentido que Ignat y su dominante madre esperaban. Faltaba una semana para el cumpleaños de Ignat. La mañana amaneció gris. Nubes pesadas se cernían sobre San Petersburgo, prometiendo más nieve. Alexandra se despertó más temprano que de costumbre. La ansiedad, ahora constante, no le permitía descansar. Ignat ya se había marchado. Últimamente salía de casa al amanecer y regresaba bien entrada a la madrugada, escudándose en compromisos de trabajo urgentes. Después de una taza fuerte de té, Alexandra tomó una decisión. El tiempo se agotaba y necesitaba pruebas. Se dirigió al despacho de su marido, un lugar que normalmente evitaba. La estancia, con paneles de roble oscuro y mobiliario imponente, reflejaba el carácter reservado de Ignat. Alexandra se acercó al escritorio. Todos los papeles estaban ordenados meticulosamente, pero ella conocía una debilidad de su esposo. A pesar de su obsesión por el orden, guardaba objetos personales en una pequeña caja fuerte oculta tras un cuadro de Aivazovsky. Había aprendido la combinación por accidente durante el primer año de matrimonio, cuando Ignat, en un inusual momento de buen humor, abrió la caja fuerte en su presencia. Con el corazón latiendo con fuerza, Alexandra deslizó el cuadro y marcó el código de 4 cifras, la fecha de su boda. La cerradura se dio con un clic. La puerta se abrió. En el interior había varias carpetas de documentos, joyas heredadas y una pequeña caja de abedul de Karelia. Alexandra la abrió con cautela. Sobre un cojín de terciopelo descansaba una cadena de oro con un colgante en forma de concha marina. Nunca lo había visto antes. Ignat jamás le había regalado algo semejante. Junto a ella, un fajo de fotografías. En la imagen superior aparecía una mujer joven, de rostro ovalado y cabello claro, que sonreía mientras sostenía a un bebé envuelto en una manta azul celeste. El corazón de Alexandra se encogió. El niño mostraba un parecido innegable con Ignat, los rasgos inconfundibles de la línea Kaverinsky. Con dedos temblorosos fue pasando las fotografías, la misma mujer en distintas escenas, junto al mar, en una acogedora sala, en un parque. En varias aparecía el niño creciendo en cada imagen. La última, fechada hacía apenas 2 meses, mostraba a un pequeño de unos 4 años. 4 años. Eso significaba que esa mujer y ese niño ya estaban en la vida de Ignat, antes de que él conociera a Alexandra. Todos esos años él había vivido una doble vida y ella nunca lo sospechó. O quizás, sí lo hizo. Recordó sus frecuentes viajes de negocios, las llamadas que atendía en privado, su ocasional distancia y ensimismamiento. Bajo las fotos encontró un documento doblado. Al abrirlo, descubrió un acta de nacimiento. El nombre del niño, Ruslan Ignatovich Kaverinsky. Fecha de nacimiento, 1 año antes de que ella conociera a Ignat. Madre, Sarina Shamilovna Nurmagomedova. Sarina. Alexandra recordaba haber oído ese nombre una vez, cuando escuchó por accidente a Tamila Yefremovna hablar con una amiga. Discutían sobre alguien llamado Sarina, y Alexandra recordaba la aprobación apenas disimulada en la voz de su suegra. En aquel momento no le dio importancia, pero ahora todo cobraba sentido. Con sumo cuidado, Alexandra devolvió todo a su sitio.
Cerró la caja fuerte y colocó el cuadro en su lugar. Le temblaban las manos, pero su mente nunca había estado más clara. Ignat tenía un hijo con otra mujer, un niño nacido incluso antes de su matrimonio, y Tamila Yefremovna no solo lo sabía. Al parecer, siempre había aprobado esa relación, considerando a Zarina una pareja más apropiada para su hijo. De vuelta en la sala, Alexandra se dejó caer en un sillón, intentando ordenar sus pensamientos. La repentina convocatoria familiar para el cumpleaños de Ignat, la actitud nerviosa de su esposo, el inusual tono afectuoso de su suegra. Todo indicaba un espectáculo calculado. Muy probablemente, planeaban revelar la existencia de Ruslan como heredero legítimo de Ignat y encontrar la forma de despojarla de su lugar dentro del patrimonio familiar. Sonó el teléfono. Era Tamila Yefremovna. Querida, ¿cómo van los preparativos para la celebración? ¿Has elegido ya el vestido que te sugerí? Su voz era dulcemente empalagosa. Sí, Tamila Yefremovna. Todo será exactamente como usted desea, respondió Alexandra con calma, sorprendida por su propia serenidad. Estupendo. Y una cosa más, querida. Pensé que sería encantador que dieras un breve discurso en honor a Ignat. Después de todo, 5 años de matrimonio es un hito importante. Tras la llamada, Alexandra permaneció un buen rato frente a la ventana, observando la nieve caer. Su suegra estaba claramente preparando el escenario para una humillación pública. Primero, le pedirían que pronunciara un discurso emotivo. Y luego, revelarían a Zarina y al pequeño Ruslan como la verdadera familia de Ignat. Esa noche, cuando Ignat regresó, Alexandra notó su aire ausente. Apenas tocó la cena y pronto se retiró a su estudio, donde pasó largo tiempo al teléfono. Alexandra alcanzó a oír fragmentos a través de la puerta entreabierta. Todo está listo. Madre se ha encargado de los preparativos. No te preocupes, después de la celebración, por fin. Más tarde, llegó un mensaje al móvil de Ignat. El sonido de la notificación despertó a Alexandra. Pero su marido parecía estar esperándolo. Tomó el teléfono de inmediato y salió de la habitación. Al cabo de unos minutos, Alexandra lo siguió en silencio. A través de la puerta del estudio, escuchó su voz apagada. Sí, lo entiendo. Solo falta una semana más. Madre está convencida de que es la mejor manera. Ella nunca fue parte de nuestra verdadera familia. Alexandra regresó al dormitorio en silencio, con el cuerpo helado. Nunca fue parte de nuestra verdadera familia. Aquellas palabras dolieron más que todo lo que había descubierto hasta ese momento. Durante años, no había sido más que una fachada conveniente, una figura temporal en el juego de los Kaverinsky. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Alexandra ocultó sus verdaderas emociones tras una máscara impecable, continuando el papel de esposa ingenua. Siguió reuniendo información a través de Yevgenia, cuyas conexiones dentro de la empresa resultaron invaluables. Pieza a pieza, el panorama completo fue emergiendo. Ignat planeaba presentar oficialmente a Ruslan como su heredero durante la celebración y poco después anunciar su divorcio de Alexandra. Tamila Yefremovna ya había preparado documentos que limitarían severamente los derechos de Alexandra sobre la herencia familiar. 3 días antes de la fiesta, Alexandra volvió a llamar a Yevgenia. «Senia, necesito tu ayuda. ¿Habría alguna posibilidad de que me reuniera con tu padre? Tengo información que podría interesarle». El padre de Yevgenia, Pavel Andreyevich Vorontsov, era uno de los socios comerciales más poderosos de los Kaverinsky. Pero últimamente, las tensiones entre ambas familias eran cada vez más evidentes. Alexandra comprendía que estaba tomando un riesgo, pero ya no le quedaban alternativas. La reunión tuvo lugar esa misma noche en un club privado del que Vorontsov era miembro honorario. Alexandra le entregó una carpeta con copias de documentos que evidenciaban las irregularidades financieras cometidas por Ignat. «Sé que estoy poniendo en juego mi reputación, Pavel Andreyevich, pero necesita ver hasta dónde están dispuestos a llegar los Kaverinsky para mantener el control de la empresa». Vorontsov examinó los documentos con detenimiento y luego la miró con ojos reflexivos. «Siempre la he respetado, Alexandra Valerievna. Y siendo sincero,
Nunca comprendí por qué Tamila Yefremovna le mostraba tanta animadversión. Ahora todo cobra sentido. ¿Qué planea hacer a continuación? Tengo un plan, Pavel Andreyevich, y le agradecería que estuviera presente en la celebración de Ignat en el momento justo. Al regresar a casa, Alexandra experimentó una calma inusitada. Los acontecimientos de la última semana habían sacudido por completo su existencia, pero junto al dolor emergía una determinación serena. Ya no era la joven ingenua que alguna vez creyó ciegamente en el amor de Ignat. Ahora veía con claridad quiénes eran realmente los Kaverinsky, y estaba dispuesta a luchar por su dignidad. En la víspera de la celebración, Ignat regresó mucho más tarde de lo habitual. Al llegar, desprendía el aroma de un costoso perfume, no el que solía usar. Alexandra reconoció la fragancia. Provenía de la caja donde guardaba antiguas fotografías de Zarina. Mañana es un día importante. Espero que estés lista, dijo Ignat sin mirarla. Más que lista, querido, respondió Alexandra con una leve sonrisa. Creo que este cumpleaños será inolvidable para toda la familia Kaverinsky. El cumpleaños de Ignat amaneció envuelto en los tonos apagados de un diciembre petersburgués. Desde temprano, gruesas nubes cubrían el cielo, augurando una tormenta de nieve al anochecer. Alexandra despertó con los primeros rayos del invierno filtrándose tenuemente entre las cortinas. Ignat ya no estaba. Su almohada seguía fría, como si no hubiese dormido allí en toda la noche. Sobre la mesilla reposaba una nota, escrita con su letra clara y reconocible. Tuve que ocuparme de algunos asuntos antes de la celebración. Te esperaré en casa de mamá a las 6:12 del día. Sin firma. Sin un con cariño. Sin un nos vemos pronto. Solo logística. Como si se dirigiera a una socia comercial y no a su esposa en el día de su cumpleaños. Alexandra se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Abajo. Los peatones se apresuraban por las calles nevadas, abrigados hasta el cuello. Para la mayoría, era un día invernal más. Para ella, en cambio, era el día en que su destino se definiría. Y estaba decidida a enfrentarlo con entereza. Pasó toda la jornada preparándose para la noche. Cada detalle había sido calculado con precisión. Por la mañana, Yevgenia llamó para confirmar. Su padre llegaría exactamente a las 8:12 del día, justo cuando normalmente se traía el pastel y se pronunciaban los brindis más importantes. Al mediodía, un mensajero entregó un paquete voluminoso envuelto en papel. Contenía el vestido que Alexandra había elegido especialmente para esa noche. No era el azul marino que Tamila Yefremovna le había impuesto, sino un vestido de un profundo tono carmesí que realzaba su figura esbelta. A las 4 comenzó a arreglarse. Se dio un baño pausado con aceites aromáticos, se aplicó su loción favorita con fragancia de té blanco y peinó su cabello en un recogido elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban suavemente su rostro. Su maquillaje era impecable, ligero, pero resaltando su belleza natural. Ya vestida, Alexandra se contempló frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada irradiaba seguridad y serenidad. Ya no era la esposa desorientada y herida de días atrás. A las 5:30 llamó un taxi. Afuera, la nieve ya caía. Copos grandes y pesados descendían lentamente sobre la ciudad congelada. Alexandra colocó con cuidado una pequeña carpeta en su bolso, su única arma para la batalla que se avecinaba. A su lado, un sobre dirigido a Ignat, preparado por si la noche tomaba el peor de los rumbos. La finca de Tamila Yefremovna se encontraba en una urbanización de élite, a 30 kilómetros de San Petersburgo. La imponente mansión neoclásica de 3 plantas lucía especialmente majestuosa al anochecer, iluminada por decenas de faroles de jardín. Al llegar el taxi a la entrada, Alexandra notó una cantidad inusualmente alta de coches aparcados. Era evidente que Tamila Yefremovna había invitado no solo a familiares cercanos, sino también a numerosos socios de negocios, un público apropiado para la función que estaba por representarse. En la entrada, la recibió el mayordomo, el anciano Stepan Fyodorovich, al servicio de los Kaverinsky desde hacía más de 3 décadas.
Un destello de compasión cruzó fugazmente su mirada al tomarle el abrigo. Todos están reunidos en el salón principal. La señora la espera, dijo en voz baja mientras la ayudaba a quitarse el abrigo. Gracias, Stepan Fyodorovich. ¿Ignat ya ha llegado?, preguntó Alexandra, esforzándose por mantener la voz serena. El señor llegó hace 2 horas. Está en la biblioteca con la señora. Han tenido visitas. ¿Visitas? Probablemente significaba que Zarina y el pequeño Ruslan ya estaban en la casa, aguardando su gran entrada en el acto final de este drama cuidadosamente coreografiado. Alexandra respiró hondo y se dirigió hacia el salón. Con cada paso sobre el mármol del amplio vestíbulo, su determinación se fortalecía. 5 años de humillaciones, 5 años intentando ganarse un lugar en aquella familia. Esa noche, todo llegaría a su fin. Pero no del modo en que los Kaverinsky lo habían previsto. El gran salón estaba repleto, al menos 50 invitados, agrupados en pequeños círculos. Los parientes mayores se congregaban cerca de la chimenea, intercambiando chismes familiares. Los socios de Ignat ocupaban los alrededores del bar, donde un camarero silencioso servía licores selectos. Las mujeres de mediana edad, en su mayoría esposas de socios o parientes lejanos, se acomodaban en los sofás, observando a los presentes con curiosidad mal disimulada. Al entrar Alexandra, la sala quedó momentáneamente en silencio. Su vestido escarlata contrastaba vivamente con los tonos sobrios del resto de los atuendos. Varias personas intercambiaron miradas significativas. Era evidente que todos sabían que aquella noche no sería una celebración común. La primera en acercarse fue Yevgenia, elegante en un vestido verde oscuro que realzaba el tono cobrizo de su cabello. «Estás deslumbrante», susurró al abrazarla. «Papá llegará a las 8, como acordamos. ¿Estás lista?» Alexandra asintió y le apretó la mano con gratitud. Luego comenzó a recorrer el salón, saludando con cortesía y cumpliendo su papel de anfitriona con gracia ensayada. Nadie, al observar su sonrisa serena y su porte impecable, habría imaginado la tormenta que llevaba dentro. 20 minutos después, Tamila Yefremovna e Ignat hicieron su entrada. La matriarca, vestida con un severo traje negro y un collar de perlas heredadas, irradiaba una majestad imponente. Ignat, en un traje gris oscuro, lucía pálido y tenso. Sus ojos se posaron brevemente en Alexandra, deteniéndose en el vestido rojo con un destello de irritación. Tamila Yefremovna se acercó a su nuera con una sonrisa forzada. «Alexandra, querida, te pedí que usaras el vestido azul. Esto es una celebración familiar, no un carnaval». «Lamento mucho la elección, Tamila Yefremovna», respondió Alexandra con calma. «Pero pensé que en el cumpleaños de mi esposo debía lucir festiva». Su suegra frunció los labios, pero optó por no insistir. En lugar de ello, se dirigió a los invitados para anunciar que la cena se serviría en media hora. Mientras tanto, los presentes estaban invitados a disfrutar de un aperitivo y música en vivo. Un cuarteto de cuerdas interpretaba piezas clásicas desde una esquina del salón. Los siguientes 30 minutos transcurrieron bajo una tensión contenida. Alexandra percibía las miradas escrutadoras de los familiares de Ignat, algunas curiosas, otras compasivas y otras claramente regocijadas. Era evidente que muchos estaban al tanto de los planes de Tamila Yefremovna y esperaban con deleite el espectáculo inminente. A las 19:00 horas, los invitados fueron conducidos al comedor, una estancia decorada con sobriedad, presidida por una mesa larga dispuesta para 50 comensales. Los asientos habían sido asignados con esmero, siguiendo estrictamente el protocolo. Tamila Yefremovna ocupaba la cabecera, Ignat a su derecha y Alexandra a su izquierda. El resto de los invitados se distribuía según su rango y cercanía con la familia. Alexandra notó que 2 asientos junto a Ignat permanecían conspicuamente vacíos, a pesar de que, aparentemente, todos los invitados ya habían llegado. La cena comenzó con entremeses tradicionales y vinos ligeros. La conversación fluía con naturalidad, ceñida a temas seguros. El clima, eventos culturales recientes, recuerdos entrañables de celebraciones pasadas. Alexandra participaba apenas, concentrada en Ignat, que se mostraba cada vez más inquieto.
Consultaba su reloj con frecuencia y cruzaba miradas tensas con su madre. A las 19:30, Stepan Fyodorovich entró discretamente y susurró algo al oído de Tamila Yefremovna. Ella asintió, visiblemente complacida, y se levantó con una copa en la mano. El murmullo de la sala cesó mientras todas las miradas se volvían hacia la anfitriona. «Queridos amigos y familiares», comenzó Tamila Yefremovna con tono ceremonioso, «esta noche nos reunimos no solo para celebrar el cumpleaños de mi hijo Ignat, sino también para marcar un punto de inflexión en la vida de nuestra familia». El corazón de Alexandra comenzó a latir con fuerza. El momento decisivo se acercaba. Disimuladamente, miró el reloj. 19:45. Pavel Andreyevich debía llegar en 15 minutos. ¿Sería tiempo suficiente? Estos últimos años han sido difíciles para los Kaverinsky, prosiguió Tamila Yefremovna. Pero ha llegado el momento de restablecer la justicia y reafirmar los verdaderos valores de nuestra familia. Es hora de revelar una verdad que hemos ocultado durante demasiado tiempo. Ignat se levantó y se unió a su madre. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era firme. La sala vibraba con una expectación contenida. Muchos sabían exactamente lo que se avecinaba, y lo esperaban con morbosa emoción. Alexandra dio un sorbo lento a su copa. El tiempo parecía haberse detenido, el momento suspendido en una extraña irrealidad. Pero dentro de ella, su decisión era firme. No permitiría que la humillaran. No sería la víctima en la representación de otros. Antes de que continuemos, dijo de pronto Alexandra, poniéndose en pie, me gustaría proponer un brindis por el homenajeado. Después de todo, hoy es ante todo el día de Ignat. Tamila Yefremovna se detuvo a mitad de su gesto, la boca entreabierta, claramente sorprendida. Un destello de fastidio cruzó sus ojos, pero rechazar una petición así, frente a todos, habría sido una falta imperdonable de cortesía. Por supuesto, querida, dijo entre dientes. Pero que sea breve. Tenemos un programa especial por delante. No se preocupe, Tamila Yefremovna, respondió Alexandra con una serena sonrisa alzando su copa. Estoy segura de que esta noche será recordada durante mucho tiempo. De pie, con la copa en alto, Alexandra sentía todas las miradas posadas sobre ella. Un silencio denso se apoderó del suntuoso comedor, apenas roto por el suave crepitar de los leños en la chimenea. Afuera, la nevada se intensificaba. Copos blancos se adherían a los ventanales como si anunciaran la tormenta que se avecinaba. Por Ignat Borisovich, comenzó Alexandra con voz pausada, el hombre que me abrió las puertas de la familia Kaverinsky hace 5 años. En ese tiempo, he llegado a comprender mucho sobre sus tradiciones, sobre los valores que custodian con tanto celo. Se detuvo un momento, notando cómo Tamila Yefremovna aferraba la servilleta con creciente tensión. Ignat, por su parte, miraba fijamente su copa, evitando su mirada. Los Kaverinsky siempre se han enorgullecido de su habilidad para guardar secretos, prosiguió Alexandra, recorriendo con la mirada a los comensales. Una virtud digna de respeto, sobre todo cuando se hace para proteger aquello que la familia considera más sagrado. Algunos invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Claramente, no era el brindis que esperaban de una mujer al borde del escarnio público. Tamila Yefremovna hizo una señal a Ignat, quien dio un paso al frente, con la evidente intención de interrumpirla. Alexandra, quizás este no sea el momento adecuado para un brindis tan extenso, dijo con tensión en la voz. Oh, pero si apenas he comenzado, querido, replicó Alexandra con suavidad. Después de todo, como su madre acaba de recordarnos, esta noche tenemos un programa especial, y no quisiera perderme mi papel en la función. Justo entonces, las puertas del comedor se abrieron con un crujido. Stepan Fyodorovich se asomó para murmurar algo al oído de Tamila Yefremovna, quien asintió con una satisfacción apenas disimulada. «Disculpa, Alexandra», dijo ella, levantándose. «Me temo que tendremos que posponer tu brindis. Nuestros invitados de honor han llegado y no deben esperar». Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Tamila Yefremovna enderezó los hombros y marchó hacia el umbral. Instantes después, reapareció conduciendo a una joven elegante que sostenía a un niño en brazos.
La mujer parecía ligeramente abrumada ante la multitud de desconocidos, pero se movía con aplomo. Vestía un sofisticado vestido plateado y su oscuro cabello estaba recogido en un peinado intrincado. El pequeño, enfundado en un smoking en miniatura, miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. «Queridos amigos», anunció Tamila Yefremovna, con la voz teñida de un triunfo apenas contenido, ha llegado el momento de revelar la verdad. Durante demasiado tiempo, esta familia ha vivido bajo la sombra del secreto. Demasiado tiempo, mi hijo ha tenido que ocultar su verdadera felicidad. Un murmullo inquieto recorrió el salón. Algunos mostraban asombro genuino, otros, un gozo mal disimulado. Alexandra vio cómo una de las tías ancianas de Ignat deslizaba discretamente un pañuelo de encaje entre los dedos, como preparándose para una escena melodramática. Mi hijo merece una esposa verdadera, no esta impostora. Tamila Yefremovna señaló a Alexandra, y su voz arrastraba el peso de años de resentimiento soterrado. Permítanme presentarles a Zarina Shamilovna y a su hijo Ruslan, auténticos miembros de la familia Kaverinsky. El tiempo pareció detenerse. Alexandra miró fijamente a la mujer y al niño frente a ella. Aunque se había preparado para ese instante, la realidad la golpeó con más fuerza de la que imaginaba. Zarina tenía una belleza serena, discreta, y el niño, al verlo en carne y hueso, Alexandra no pudo negar lo evidente. Era un reflejo de Ignat. Los mismos ojos grises expresivos, la nariz ligeramente respingona, la boca delicada. Ruslan nació un año antes de que Ignat contrajera matrimonio con Alexandra. Continuó Tamila Yefremovna, acariciando con ternura el cabello del niño. Lamentablemente, las circunstancias de entonces obligaron a Ignat a ocultar tanto la existencia de su hijo como la de su madre. Pero ahora que la situación de la empresa se ha estabilizado, por fin podemos restablecer lo que es justo. Alexandra se volvió hacia su esposo. Ignat mantenía la cabeza gacha, aunque una leve sonrisa asomaba en sus labios. Cuando Zarina se acercó con el niño, él levantó la vista, y en su rostro apareció algo que Alexandra jamás había visto en todos sus años de matrimonio: ternura. Dio un paso al frente y tomó al niño en brazos. Este lo abrazó con fuerza, como si ese gesto le fuera familiar. Zarina se colocó a su lado, posando la mano suavemente sobre su hombro. Juntos parecían una familia sacada de una revista, hermosos, felices, armoniosos. «Hemos esperado mucho tiempo este momento», dijo Ignat, con voz repentinamente firme. «Zarina ha estado conmigo desde el principio, mucho antes de que los intereses empresariales me llevaran a otra alianza. Pero el amor verdadero no puede ser enterrado. Todo este tiempo hemos sido una familia real, aunque obligada a vivir en las sombras». Se volvió hacia Alexandra, con una expresión que mezclaba culpa y alivio. «Lamento que las cosas hayan tomado este rumbo, pero ya no podemos seguir manteniendo esta farsa. Ruslan es mi legítimo heredero. Merece su lugar dentro del linaje Kaverinsky». Tamila Yefremovna sonrió, radiante de satisfacción. «Los papeles del divorcio ya están listos, Alexandra. No se preocupe. Velaremos por su bienestar siempre y cuando actúe con sensatez y no con problemas». El comedor quedó envuelto en un silencio asfixiante. Todas las miradas se clavaron en Alexandra, esperando su derrumbe, lágrimas, una escena, una implosión emocional. Más de uno ya componía mentalmente el mensaje para narrar el escándalo a quienes no estaban presentes. «No vas a creer lo que ocurrió en la cena de cumpleaños de Ignat Kaverinsky». Pero Alexandra no lloró. Permaneció erguida, contemplando la escena frente a ella. Ignat con el niño en brazos, Zarina recostando su cabeza en su hombro. Tamila Yefremovna rebosante de satisfacción. Entonces, lentamente, levantó su copa y dio un sorbo al vino añejo, saboreándolo con calma. «Qué sorpresa tan fascinante, querida suegra», dijo al fin con una voz serena casi apacible. «Debo reconocerlo, ha hecho usted los deberes con esmero. Bienvenida, Zarina Shamilovna. Y a ti también, Ruslan». El niño saludó tímidamente sin comprender del todo la magnitud del momento. Alexandra le devolvió una sonrisa genuina, carente de toda malicia. Al fin y al cabo, el niño era inocente en los juegos de los adultos.
Ignat siempre soñó con tener un hijo, añadió, ignorando las miradas atónitas de los Kaverinsky. Me alegra que haya cumplido su sueño. Aunque haya sido de una forma tan poco convencional, Tamila Yefremovna frunció el ceño. La reacción de Alexandra distaba mucho del guión que había planeado con tanto esmero, ni lágrimas, ni súplicas, ni humillación pública. Solo una calma inquietante. Alexandra, quizás no comprendes del todo la situación, dijo Tamila Yefremovna con frialdad. Tu matrimonio con Ignat ha llegado, en efecto, a su fin. Zarina y Ruslan han sido oficialmente reconocidos como parte de la familia. Tendrás que abandonar la residencia Kaverinsky. Oh, comprendo perfectamente, Tamila Yefremovna, respondió Alexandra con una leve sonrisa. Optaste por un espectáculo público, con la presencia de familiares e incluso socios comerciales. Una producción magistral, debo admitirlo, pero como en toda buena obra, también merece un giro inesperado. Guardó silencio por un momento, justo cuando las puertas del comedor se abrieron. Pavel Andreevich Vorontsov entró escoltado por 2 hombres con trajes a medida. Justo a tiempo, Evgenia no la había decepcionado. Creo que mi sorpresa será aún más entretenida, dijo Alexandra en voz baja. Algo en su tono hizo que Tamila Yefremovna se tensara visiblemente. Ignat, aún con Ruslan en brazos, mostró una alarma genuina. Su mirada pasó nerviosa de su esposa a Vorontsov en la entrada, y su rostro se tornó lívido. ¿Qué significa esto?, preguntó, abrazando al niño con mayor fuerza. Alexandra avanzó unos pasos, atrayendo hacia sí todas las miradas. Su vestido rojo destacaba como una llamarada en medio de los tonos apagados de la sala. En ese instante, parecía la verdadera protagonista del drama, y no la figura descartada en que los Kaverinsky habían querido convertirla. Todos la observaban mientras ella saboreaba una pausa deliberada. La sonrisa de Ignat hacia Zarina y Ruslan, antes tierna y aliviada, se congeló en su rostro, volviéndose una máscara tensa. Aquella expresión fue la confirmación final para Alexandra. La traición era real. Años de simulación, mentiras y manipulación, por parte del hombre en quien había depositado su vida. El silencio se hizo más espeso. Los invitados contenían el aliento, atrapados en una escena familiar mucho más fascinante de lo que jamás imaginaron. Ignat colocó con cuidado a Ruslan junto a Zarina. Luego se irguió enderezando los hombros y mirando directamente a su esposa. En su mirada se mezclaban la resistencia y la incertidumbre. Alexandra, siempre fuiste una mujer astuta, dijo con tono firme. Espero que entiendas que resistirse es inútil. La decisión está tomada. Los documentos están firmados. El consejo directivo ha sido informado. Tu papel dentro de la familia Kaverinsky ha concluido. Zarina, cada vez más incómoda, miraba con ansiedad a uno y otro. Su expresión revelaba un conflicto interno, un rechazo creciente a su rol de intrusa. Y sin embargo, por los documentos que Alexandra había descubierto, esa relación había comenzado antes incluso del matrimonio. Tamila Yefremovna se acercó a su hijo, le posó una mano en el hombro y se dirigió a los invitados con aire triunfal. Queridos amigos, sé que esta revelación puede sorprender a algunos, pero les aseguro que esta decisión no fue tomada a la ligera. Durante 5 años hemos mantenido la apariencia de un matrimonio feliz por el bien de la reputación y la estabilidad de la empresa. Pero ahora, con nuestra posición consolidada, por fin podemos hablar con franqueza. Se volvió hacia Zarina y tomó al pequeño Ruslan en brazos, besándole la frente con afecto ostensible. Mi verdadero nieto, el legítimo heredero del orgulloso linaje Kaverinsky. He esperado tanto para presentarlo ante ustedes y llamarlo mío abiertamente. Alexandra contemplaba la escena con una serenidad sorprendente. Años había pasado intentando ganarse la aprobación de su suegra, adaptándose al rígido y elitista mundo de los Kaverinsky, y al fin comprendía lo inútil de ese esfuerzo. Tamila Yefremovna jamás tuvo intención de aceptarla verdaderamente. Todo aquello había sido cuidadosamente orquestado. ¿Y qué opina el consejo directivo de todo esto?, preguntó Alexandra, con una claridad que cortó el aire. Especialmente considerando las recientes irregularidades financieras, Ignat palideció.
Tamila Yefremovna se quedó inmóvil, aún con el niño en brazos. Una sombra de inquietud cruzó ambos rostros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ignat, fingiendo desconcierto. Pero su expresión lo traicionaba. De las operaciones que vienes realizando en los últimos 6 meses, dijo Alexandra con calma. Transferencias de activos mediante empresas fantasma, contratos ficticios, contabilidad paralela. Una lista bastante exhaustiva, ¿no te parece? Varios de los socios comerciales de Ignat intercambiaron miradas inquietas. Pavel Andreevich Vorontsov dio un paso al frente. Los 2 hombres lo siguieron. Alexandra, estás delirando, interrumpió Tamila Yefremovna, devolviendo apresuradamente al niño a Sarina. Queridos invitados, disculpen esta escena. Me temo que la noticia del divorcio ha resultado demasiado para mi nuera. Nada grave, añadió con insistencia. Alexandra esbozó una sonrisa contenida y sacó de su bolso una carpeta delgada. Estos son copias de los documentos que prueban todo cuanto he afirmado. Los originales ya han sido entregados a las autoridades competentes y a los miembros clave del consejo. Ignat se abalanzó hacia ella, pálido. Dámelo, no sabes lo que estás haciendo. Pero Alexandra ya había entregado la carpeta a Vorontsov, quien la revisó con gesto grave y asintió a los hombres que lo acompañaban. Ignat Borisovich, debemos tener una conversación seria, dijo con tono firme. Y usted también, Tamila Yefremovna. Un murmullo recorrió el salón. El ambiente cambió de inmediato. Del cotilleo satisfecho a la inquietud palpable. Los socios de los Kaverinsky parecían especialmente alterados. La sombra del escándalo los alcanzaba también. Ignat, paralizado, no lograba procesar lo que ocurría. Miraba a Alexandra, luego a Vorontsov, con la esperanza de que todo fuese una broma cruel. Pero la expresión imperturbable de su esposa le dejaba claro que no lo era. Ella sabía mucho más de lo que él había imaginado. Y venía preparada. Quizás más aún que la propia Tamila Yefremovna. No puedes hacer esto, balbuceó Ignat. Vas a destruir la empresa y a nuestra familia. Nuestra familia, repitió Alexandra con una sonrisa amarga. ¿Alguna vez lo fue, Ignat? ¿O siempre fui solo una pieza en tu juego? Tamila Yefremovna, más rápida en comprender la magnitud del desastre, se adelantó. Alexandra, hablemos en privado. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo conveniente para todos. Pero era demasiado tarde. Los documentos estaban en manos de Vorontsov, y los rostros de los invitados confirmaban que ya nada podía esconderse. Lo que comenzó como una humillación pública para la nuera, se transformaba en una revelación de fraude financiero. Y quizás en la caída de una de las familias más poderosas de San Petersburgo. Sarina, abrazando a Ruslan, parecía desorientada. Era evidente que ignoraba los turbios manejos de los Kaverinsky, y ahora se veía arrastrada a un escándalo de consecuencias inciertas. Ignat, ¿qué está pasando?, le preguntó protegiendo al niño. ¿A qué documento se refiere Alexandra? Ignat no respondió. Solo la miró con una mezcla de odio y temor. Todo se había salido del guión que él y su madre habían planeado con tanto esmero. En lugar de destruir a Alexandra, habían caído directamente en su trampa. Uno de los hombres junto a Vorontsov se inclinó y susurró algo al oído de Ignat. Su rostro se contrajo de espanto. Es imposible. ¿Quién podría? Se volvió hacia Alexandra y en ese instante comprendió la verdad. Durante meses, mientras él y Tamila maquinaban su destitución, Alexandra no había estado quieta. Había reunido pruebas, tejido alianzas, preparado su contraataque. Y justo cuando creían tenerla arrinconada, ella había dado su golpe final y devastador. Tamila Yefremovna fue la primera en recomponerse. Con una sonrisa forzada, se dirigió a los presentes. Queridos amigos, me temo que debemos dar por concluida la velada. Un asunto urgente reclama nuestra atención inmediata. Pero los invitados ya lo sabían. Muchos se levantaron con premura, deseosos de abandonar una casa ahora marcada por el escándalo. Los socios de negocios se miraban con preocupación. Si se confirmaban las irregularidades, sus propios intereses podrían verse comprometidos. Alexandra observaba el creciente caos con una serenidad imperturbable. 5 años de humillaciones. 5 años intentando ser parte de aquella familia. Y todo el tiempo había sido utilizada, manipulada, descartada.
A sus espaldas, tramaban su caída. Pues bien, ahora los Kaverinsky aprenderían lo que significaba ser traicionados por alguien a quien habían subestimado. Ignat se acercó a Zarina, quizá en busca de consuelo o apoyo. Pero ella se apartó estrechando al niño contra su pecho. En sus ojos brillaban preguntas que él no podía responder. «¿Qué has hecho?», susurró ella. «Me dijiste que todo era legal, solo un trámite. Un divorcio sin amor». Ignat intentó tomarle la mano, pero Zarina la retiró de inmediato. «No nos toques, necesito tiempo para pensar, para entender en qué nos has metido». Alexandra la miró con una sombra de pesar. En su furia casi había olvidado que también había inocentes atrapados en esta guerra. Zarina, al parecer, sí había amado a Ignat, y el pequeño Ruslan no era más que un niño ajeno al drama de los adultos que lo rodeaban. Pavel Andreevich Vorontsov se acercó a Alexandra. «¿Estás segura de que deseas llegar hasta el final?», preguntó en voz baja. «Las consecuencias serán severas. Para todos». Alexandra dirigió la mirada hacia Ignat, aún balbuceando explicaciones ante Zarina, a Tamila Yefremovna, paralizada y sin palabras, y a Ruslan, asustado y confundido. Luego volvió a mirar a Vorontsov. «Quiero justicia, Pavel Andreevich, pero no a cualquier precio». En ese momento, Yevgenia se aproximó con delicadeza y le tomó la mano. «El coche te espera en la salida trasera. Si deseas marcharte ya, iré contigo». Alexandra asintió. Había cumplido su cometido: desenmascarar el montaje meticulosamente orquestado por los Kaverinsky. Demostrar que no era una víctima indefensa. Ahora podía marcharse con la frente en alto, dejándolos frente a las consecuencias de sus propios actos. Pero, antes de seguir a Yevgenia, se dirigió hacia Zarina, que aún sostenía a Ruslan en brazos. El niño la observaba con ojos grandes, llenos de desconcierto. «Cuida de tu hijo», dijo Alexandra con suavidad. «Él no tiene la culpa de los pecados de su padre». Zarina asintió con duda, apretando a Ruslan contra su pecho. En su mirada se mezclaban el miedo, la gratitud y la vergüenza. Alexandra lanzó una última mirada al comedor, el interior opulento, los invitados dispersos, la vajilla de porcelana, y sobre todo, Ignat, que la observaba con una expresión que nunca antes le había visto. Era la comprensión, la súbita conciencia de que había subestimado a la mujer que, 5 años atrás, había traído a su casa. Una mujer que se reveló más fuerte, más lúcida y mucho más temible de lo que jamás imaginó. Sin decir una palabra más, Alexandra dio media vuelta y salió de la estancia, siguiendo a Yevgenia. A sus espaldas quedaban las ruinas de lo que alguna vez pareció un matrimonio feliz, una familia respetada, un futuro asegurado. Pero no miró atrás. Por delante la aguardaba una nueva vida, una en la que ella establecería las reglas. Afuera, la nevada se había transformado en un auténtico temporal. El coche negro que transportaba a Alexandra y Yevgenia avanzaba lentamente por las calles suburbanas cubiertas de blanco. El viento arrojaba copos con tal violencia contra el parabrisas que parecía que la naturaleza misma quisiera reflejar la tormenta emocional que se desataba dentro de Alexandra. Apoyada contra el cristal helado, observaba cómo los copos se derretían al contacto con el calor del interior, del mismo modo que sus ilusiones respecto a la familia Kaverinsky se habían ido desvaneciendo con el paso de los años. Pero esta noche marcaba el final de ese capítulo. Definitivamente, las máscaras habían caído, las verdaderas intenciones expuestas. «¿A dónde te llevo?», preguntó Yevgenia en voz baja, rompiendo el silencio que se había instalado desde que abandonaran la mansión de Tamila Yefremovna. Alexandra no respondió de inmediato. Regresar al apartamento que una vez compartió con Ignat carecía ya de sentido, si es que alguna vez fue realmente su hogar, y sin embargo no tenía otro lugar a donde ir. «Al Europeiskaya», dijo por fin. «Pasaré la noche en el hotel. Mañana decidiré mis próximos pasos». Yevgenia asintió y dio nuevas instrucciones al conductor. Luego, volviéndose hacia Alexandra, le tomó la mano con ternura. «¿Estás bien? Después de todo lo que pasó hoy». «Estoy bien», respondió Alexandra. Y para su sorpresa era cierto. Pese a la humillación pública, a la traición de su esposo y a las maniobras de su suegra, sentía un inesperado alivio.
como si un peso insoportable que había cargado durante años se hubiese evaporado. Debería sentirme devastada, admitió. Pero en realidad, me siento libre. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían, sonrió Yevgenia. Y más inteligente también. ¿Viste la cara de Tamila Yefremovna cuando sacaste los documentos? Inolvidable. Una leve sonrisa asomó en los labios de Alexandra al recordar la expresión de su suegra. Aquella mujer que siempre la había mirado con desprecio mal disimulado, comprendió en ese instante que la había subestimado. Fue una victoria pequeña, pero profundamente significativa. ¿Y qué les pasará ahora?, preguntó Yevgenia tras una pausa. Con los documentos que diste a tu padre. Eso depende de él y del resto del consejo directivo, respondió Alexandra. Yo solo entregué la información. No me corresponde decidir qué harán con ella. No deseaba destruir a Ignat ni a su madre. Nunca fue cuestión de venganza, sino de justicia, y de recuperar su dignidad, marchándose no como la esposa descartada, sino como una mujer que había recuperado el control de su historia. El coche ingresó al centro de la ciudad. Las luces vespertinas brillaban entre la cortina de nieve, envolviendo San Petersburgo en un aura de cuento invernal. La avenida Nevsky ya lucía adornada para el próximo año nuevo. Guirnaldas, árboles iluminados, escaparates centelleantes. La vida seguía indiferente a los dramas personales. Frente al Hotel Europeiskaya, Yevgenia abrazó con fuerza a Alexandra. Llámame mañana. Lo haré. Y recuerda, no estás sola. Alexandra asintió con gratitud. El apoyo de su amiga era invaluable. Una ancla de estabilidad en ese mar incierto en el que ahora navegaba. El registro fue rápido. El recepcionista, al reconocer a la esposa de Ignat Kaverinsky, fue especialmente cortés y le asignó una de las mejores habitaciones. La ironía no se le escapó. Por última vez, se beneficiaba de los privilegios que su estatus social aún le otorgaba. Ya en la habitación, se quitó los tacones y se acercó a la ventana. Abajo, la calle Mikhailovskaya se extendía cubierta de nieve, y al otro lado se alzaba la silueta imponente del Teatro Mikhailovsky. Ella e Ignat habían asistido a numerosos estrenos allí, siempre en el palco, representando el papel de pareja perfecta. Se apartó de la ventana y sacó su teléfono del bolso. Había estado apagado durante toda la velada. No quería distracciones durante su enfrentamiento con los Kaverinsky. Al encenderlo, encontró decenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría, de Ignat, algunos, de Tamila Yefremovna, otros, de periodistas que ya parecían haber olfateado el escándalo. No respondió a ninguno. En su lugar, marcó el número de su abogado Víctor Stepanovich Lomakin. A pesar de la hora, contestó tras el segundo timbre. Alexandra Valerievna. Saludó sin rodeos. Ya me enteré, las noticias vuelan. ¿Qué tan grave es?, preguntó con franqueza. Depende de cómo definamos grave, replicó con tono medido. Para la reputación de los Kaverinsky, es un desastre. Para ti, puede jugar a tu favor. Si jugamos bien nuestras cartas, le relató los acontecimientos de la noche y la entrega de los documentos a Pavel Andreevich. Una jugada inteligente, aprobó Lomakin. Vorontsov es influyente y tiene cuentas pendientes con los Kaverinsky. No dejará pasar esto en silencio. ¿Qué hago ahora? Descansa. Mañana por la mañana ven a mi despacho. Empezaremos con los trámites del divorcio. Pero en tus términos. Con las pruebas que tenemos, Ignat no podrá oponerse. Tras la llamada, Alexandra se duchó y se puso el albornoz suave del hotel. Sentía una extraña vacuidad, no tristeza ni remordimiento, sino la serena conciencia de que un capítulo había concluido, y que otro estaba por comenzar en una página en blanco. Pidió té y fruta, no tenía apetito tras la cena frustrada. Cuando el camarero le entregó la bandeja, le extendió un sobre cerrado. «Esto es para usted, señora». Llegó hace 5 minutos, sorprendida, Alexandra tomó el sobre. No tenía remitente, ni nombre, ni ningún indicio de su procedencia. Cuando el camarero se marchó, lo abrió con cautela y desdobló una hoja de papel. La caligrafía era elegante, desconocida, con una inclinación leve hacia la derecha. Nunca fue mi intención hacerte daño. Me dijeron que tu matrimonio con Ignat era solo un acuerdo comercial, que sabías de Ruslan y de mí desde el principio y que había sido generosamente compensada por tu silencio.
Ahora entiendo que yo también fui engañada durante todos estos años. Necesitamos hablar por Ruslan y por nuestra dignidad. Mañana, al mediodía. Café Sever, Avenida Nevsky. Sarina. Alexandra leyó la nota varias veces, intentando descifrar su intención. ¿Una trampa? ¿Otra maniobra de los Kaverinsky? ¿O un intento genuino de aportar claridad? Fuera lo que fuera, aquella reunión podría ofrecer respuestas a las preguntas que aún la atormentaban. Dejó la nota a un lado y volvió a asomarse por la ventana. La nevada había amainado, y entre los copos tenues comenzaban a brillar las estrellas. ¿Cuántas veces en su infancia había pedido deseos mirando ese cielo? Soñaba con el amor, la familia, la felicidad. La vida había seguido otro rumbo, pero quizá ahora, liberada del peso de un matrimonio falso y armada con una nueva conciencia de su fortaleza, estaba más cerca de la verdadera dicha que nunca antes. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Ignat. Alexandra vaciló unos segundos, luego rechazó la llamada y bloqueó el número. Lo que él tuviera que decir, podría hacerlo en presencia de los abogados. Por ahora, ella necesitaba espacio, para reflexionar, para sanar y para empezar a trazar un nuevo rumbo. Se acomodó en el sillón junto a la ventana, dio un sorbo a su té caliente y abrió el portátil. Era momento de planificar. Escribió un correo a la directora de la fundación benéfica que presidía. Luego abrió un nuevo documento y comenzó a redactar una lista de tareas para los días siguientes. Una reunión con su abogada. Recuperar sus pertenencias personales del apartamento de los Kaverinsky. Y lo que viniera después, notificación bancaria sobre cambio de estado. Cuando era joven, su abuela solía decirle a Alexandra, recuerda esto, lo que más importa en la vida no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Esas palabras, que antaño le habían parecido meras frases de consuelo, cobraban ahora un peso inesperado. Sí, Ignat y Tamila Yefremovna la habían traicionado, intentado humillarla públicamente y conspirado para dejarla sin nada. Pero sin proponérselo, también la habían liberado, la habían obligado a descubrir su propia fuerza y a reconocer su verdadero potencial. Cerca de la medianoche sonó otra llamada. Esta vez era Yevgenia. ¿Te desperté?, preguntó con inquietud. No, aún no me he acostado, respondió Alexandra. Ha pasado algo. No te lo vas a creer. Mi padre acaba de volver de una reunión extraordinaria del consejo. Suspendieron a Ignat de la dirección de la empresa mientras investigan irregularidades financieras. Alexandra escuchaba en silencio mientras Yevgenia describía el caos que se extendía por los círculos internos de la familia Kaverinsky. La noticia del escándalo público y la suspensión de Ignat se propagaba con velocidad vertiginosa. Los socios comerciales tomaban distancia. Las acciones de la compañía se desplomarían apenas abriera el mercado. Los periodistas acosaban a todo aquel con alguna relación con la familia. Y una cosa más, añadió Yevgenia, tras una breve pausa. Sarina desapareció con el niño, justo después de que estallara el escándalo. Nadie sabe dónde está. Alexandra miró la nota sobre su escritorio. Así que Sarina no había huido al azar. Seguía un plan. Interesante. Gracias por avisarme, Xenia. Avísame si sabes algo más. Tras la llamada, permaneció largo rato frente a la ventana, contemplando San Petersburgo en la quietud de la noche. Una ciudad que siempre le había parecido ajena, demasiado fría, demasiado distante. Se mostraba ahora distinta, cargada de posibilidades y nuevos comienzos. En esos 5 años, Alexandra había aprendido mucho sobre los demás, pero sobre todo sobre sí misma. Aquellas lecciones serían ahora el cimiento de su nueva vida. Antes de irse a dormir, escribió un breve mensaje en el papel membretado del hotel. Encuéntrame al mediodía. Pidió al conserje que lo entregara en la dirección indicada en la nota de Sarina. El día siguiente traería consigo nuevos retos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Alexandra se sentía preparada. Sin más máscaras, sin fingimientos, sin intentar responder a expectativas ajenas. De ahora en adelante seguiría su propio camino, tomaría sus propias decisiones, viviría su vida. La mañana amaneció inesperadamente despejada tras la tormenta de nieve del día anterior.
La luz del sol hacía brillar la nieve recién caída, transformando San Petersburgo en un deslumbrante cuento de invierno. Alexandra despertó temprano con una ligereza inusual y una determinación renovada. Pidió el desayuno en su habitación y, mientras esperaba, consultó las noticias matutinas en su tableta. El escándalo de la familia Koberinsky ya era noticia en la prensa económica. Heredero del imperio Koberinsky, suspendido de la dirección de la empresa, decía un titular. Aunque los detalles del drama familiar seguían envueltos en rumores, los problemas financieros de la compañía ya eran de dominio público. Los analistas preveían una fuerte caída en las acciones al inicio de la jornada bursátil. A las 9:30 am, Alexandra se encontraba en el despacho de su abogado, Víctor Stepanovich Lamakin. Un hombre imponente de impecable traje la recibió con cortesía profesional. Los acontecimientos avanzan con rapidez, dijo, invitándola a sentarse. El consejo directivo de los Koberinsky se reúne hoy a las 2 de la tarde. Pavel Andreevich Vorontsov me ha pedido que le comunique que su participación ha sido incluida en la agenda. ¿Mi participación?, preguntó Alexandra, sorprendida. Pero yo nunca he formado parte del consejo. Formalmente no, admitió Lamakin. Pero como esposa legal de Ignat Borisovich y como persona que posee información relevante sobre irregularidades financieras, su testimonio resulta de gran interés. Alexandra guardó silencio. No había planeado involucrarse en los asuntos empresariales de la familia. Su único objetivo había sido protegerse de las manipulaciones de los Koberinsky. Pero la situación se estaba convirtiendo rápidamente en algo más complejo que un simple divorcio. ¿Qué me aconseja hacer?, preguntó. Utilice esto como palanca, respondió Lamakin sin vacilar. Usted se encuentra en una posición sólida, y el consejo lo sabe. Es el momento ideal para negociar los términos de su divorcio. Durante la hora siguiente, delinearon una estrategia detallada. Gracias a los documentos que Alexandra ya había recopilado, su caso era aún más sólido de lo que pensaban. Además de la división de bienes, ahora podía reclamar una indemnización por daño moral e incluso aspirar a una participación en la empresa, dado que parte de sus fondos personales fueron invertidos a través de un fideicomiso creado por Ignat durante el primer año de matrimonio. Pero recuerde, advirtió Lamakin, los Koberinsky no están acostumbrados a perder. Buscarán sus puntos débiles. Prepárese para maniobras poco éticas. Alexandra asintió. Conocía demasiado bien los métodos de Tamila Yefremovna como para subestimarla. Al salir del despacho, comprobó la hora. Aún disponía de tiempo antes de su encuentro con Sarina. Decidió pasear por la ribera del canal Moika para ordenar sus pensamientos antes de la difícil conversación que le aguardaba. El río estaba cubierto por una fina capa de hielo que brillaba al sol. Alexandra caminaba despacio, respirando el aire helado y saboreando una inesperada sensación de libertad. Sus 5 años junto a los Koberinsky le habían enseñado diplomacia, paciencia, pensamiento estratégico y tal vez, lo más importante, el arte de esperar el momento oportuno para actuar. Ahora, esas habilidades le serían útiles en su nuevo papel, el de una mujer que elige su propio destino. A las 2 en punto, entró en el Café Sever, en la avenida Nevsky. Su interior, de estilo modernista del norte, con iluminación tenue y el aroma a café y pasteles recién hechos, ofrecía un refugio atemporal, ajeno a los cambios constantes de la ciudad. Alexandra eligió una mesa en un rincón, desde la cual tenía una buena vista del salón. Pidió un café negro y esperó. A la hora exacta, la puerta del café se abrió y Sarina entró. Sola. Vestía un traje azul marino de corte impecable y llevaba el cabello recogido en un moño sencillo. Se la veía mayor, más serena que el día anterior. Al divisar a Alexandra, se dirigió directamente a su mesa, con paso firme, el de alguien que ha tomado una decisión importante. Gracias por aceptar encontrarte conmigo, dijo al sentarse. Tu nota me intrigó, respondió Alexandra. ¿Dónde está Ruslan? En un lugar seguro, contestó Sarina, con una sombra de preocupación en el rostro. Con mi hermana, desde anoche. No quiero que se vea más afectado por este escándalo. Alexandra asintió.
Proteger a un niño era algo que comprendía y respetaba. Tras realizar sus pedidos, Zarina extrajo una carpeta de su bolso. «Creo que esto debe estar en tus manos». Alexandra la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. En su interior había extractos bancarios, resúmenes de cuentas, copias de contratos, documentos suficientes para confirmar y ampliar la información que ella ya había compartido con el consejo directivo. «¿De dónde sacaste todo esto?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. «Ignat no es tan precavido como cree», respondió Zarina con amargura. «Cuando vives con alguien el tiempo suficiente, empiezas a notar cosas, llamadas extrañas, nerviosismo, viajes de negocios repentinos. Hace 6 meses empecé a sospechar y comencé a investigar». Bebió un sorbo de té antes de continuar. «Siempre me dijo que nuestra relación era lo más importante, que algún día seríamos una verdadera familia, que su matrimonio contigo era solo un arreglo comercial y que a ti te compensaban por guardar silencio». Quise creerle. Pero al descubrir estos documentos, comprendí que mentía no solo a mí, sino también a ti. «¿Entonces descubriste el desfalco, las cuentas fantasma, el lavado de dinero?», inquirió Alexandra. Zarina asintió. «Una parte importante de los fondos desviados no estaba destinada a construir nuestro futuro, como él aseguraba, sino que se transferían a cuentas vinculadas a una mujer en Viena. Y desde luego, esa mujer no era yo». Alexandra escuchaba, cada vez más incrédula. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Ignat no solo había engañado a su esposa y a su amante, posiblemente mantenía una relación paralela con otra persona. Cuando empecé a hacer preguntas, al principio lo negó todo. Luego dijo que eran solo problemas financieros temporales. Hace 2 semanas me dijo que había llegado el momento de arreglar las cosas. Anunciaría nuestra relación, se divorciaría de ti, y finalmente formaríamos una familia. Tamila Yefremovna se encargaría de organizarlo todo. «Y tú aceptaste participar en esta farsa», observó Alexandra, sin juzgar. «Sí», respondió Zarina sin titubeos. «Quise creer que, esta vez, todo sería honesto, que mi hijo llevaría el apellido de su padre, que dejaríamos de escondernos. Pero ayer, al verte, al comprender que tú no sabías nada de nosotros durante todos estos años, y después las acusaciones de fraude financiero». Guardó silencio, aferrándose a su taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Comprendí que Ruslan y yo no éramos más que piezas en su tablero. Tamila Yefremovna nunca me aceptó. Solo fui un medio para asegurar la continuidad de la familia. Y Ignat, no creo que sea capaz de amar verdaderamente a nadie». Alexandra la observó detenidamente. Zarina no se parecía a la típica seductora manipuladora de los melodramas. Parecía más bien otra víctima del engranaje Koverinsky, quizá incluso más vulnerable, considerando que su futuro estaba ligado al de la familia a través de su hijo. «¿Qué piensas hacer ahora?». «Proteger a mi hijo», respondió Zarina sin vacilar. «Ruslan es el heredero de los Kaverin y haré todo lo necesario para que se reconozcan sus derechos. Pero ya no confío en Ignat y no permitiré que Tamila Yefremovna nos siga manipulando». Señaló la carpeta de documentos. «Por eso he decidido entregarte todo esto. Eres la única que se ha atrevido a enfrentarse a ellos públicamente, y tienes aliados en el Consejo de Administración». Alexandra hojeó con acento agudo los documentos con expresión pensativa. La información era valiosa, lo bastante detallada como para fundamentar acusaciones graves contra Ignat y Tamila Yefremovna. «¿Eres consciente de que esto podría provocar la caída total de la familia Kaverin?», preguntó. «Incluso la pérdida del control sobre la empresa». «Lo sé», respondió Zarina con firmeza. «Pero prefiero una quiebra honesta a seguir viviendo una mentira. Además, aunque Ignat y Tamila pierdan el control del negocio, los activos siguen siendo considerables. Ruslan no quedará desamparado». El silencio se instaló entre ambas, cada una absorta en sus pensamientos. Al otro lado del ventanal, los habitantes de San Petersburgo transitaban con prisa, ajenos al drama que se desarrollaba en ese pequeño café, capaz de cambiar el destino de una de las familias más poderosas de la ciudad. «Te ayudaré», dijo por fin Alexandra. «No por venganza contra Ignat ni contra Tamila Yefremovna, sino porque es lo correcto».
Ruslan merece un padre honesto, y la empresa, una dirección basada en la integridad, no en la mentira. Sacó una tarjeta de presentación y escribió un número en el reverso. Este es mi número personal. Llámame si necesitas algo. Zarina aceptó la tarjeta con silenciosa gratitud. «Sabes», dijo, «ayer, cuando Tamila Yefremovna me presentó ante los invitados, me sentí terrible. Vi tu rostro y comprendí que todo aquello fue un golpe inesperado. Durante años, Ignat me aseguró que tú sabías de nuestra relación, que vuestro matrimonio era solo un trámite. Pero mintió. Nos mintió a las dos. Los hombres suelen subestimar a las mujeres», replicó Alexandra con una leve sonrisa. «Suponen que somos frágiles, emocionales, incapaces de actuar con decisión. Los Kaverin no son la excepción, pero están a punto de descubrir cuán equivocados estaban». En la voz de Zarina había una firmeza que sorprendió a Alexandra, una fortaleza discreta que se ocultaba tras su apariencia delicada. Terminaron sus bebidas y salieron juntas del café. Afuera, el frío y el sol se disputaban el protagonismo. Dos mujeres, antes separadas por un hombre, ahora se encontraban unidas contra él, de pie sobre la acera helada y brillante de la avenida Nevsky. Una calle tan luminosa y cortante como su renovada determinación. «La reunión del consejo es a las 2», dijo Alexandra. «Presentaré estos documentos y los pondré al tanto de nuestra conversación, si estás de acuerdo». «Por supuesto», asintió Zarina. «Ha llegado la hora de la verdad». Se despidieron sin ser ya rivales, pero tampoco aún amigas. Eran aliadas en una batalla apenas comenzada. Zarina se dirigió hacia la estación del metro mientras Alexandra tomó un taxi. Necesitaba revisar los documentos una vez más antes de la reunión. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, hojeó con acento agudo de nuevo la carpeta y encontró lo que podría convertirse en la prueba decisiva. Un esquema detallado de blanqueo de capitales a través de bancos austríacos, con fechas, números de cuenta y montos exactos. No se trataba de simples irregularidades financieras. Era una operación de desfalco meticulosamente orquestada y de proporciones millonarias. Alexandra se recostó en el asiento, envuelta por una extraña serenidad. Tan solo ayer había sido la esposa humillada, relegada públicamente. Hoy era una figura clave en un caso que podría hacer caer al imperio Kaverin. La vida, pensó, suele tomar rumbos insospechados. Pero quienes conservan el equilibrio siempre emergen victoriosos. El Centro Empresarial Palmira del Norte, sede del grupo Kaverin, brillaba con acero y cristal bajo el cielo gris de San Petersburgo. De día, reflejaba la escasa luz del sol. De noche, resplandecía como una nave espacial posada en el corazón histórico de la ciudad. Hoy, este símbolo arquitectónico de prestigio era el epicentro de un escándalo corporativo que ya hacía eco en los círculos financieros de San Petersburgo y Moscú. Alexandra subió al 20º piso acompañada por Víctor Stepanovich Lamakin, quien pese a su impecable compostura profesional, dejaba entrever una tensión apenas disimulada en la mirada. No todos los días un abogado participaba en un acontecimiento capaz de alterar los equilibrios de poder de toda una élite empresarial. «Recuerde, Alexandra Valerievna», le susurró cuando el ascensor se detenía. «Usted no está acusada. Es la testigo clave. Mantenga la calma y cíñase a los hechos». Alexandra asintió. Tras su reunión matutina con Zarina, se sentía inusualmente serena. La traición, las maniobras de Tamila, la humillación pública en el cumpleaños. Todo parecía lejano ahora. Eclipsado por la claridad de lo que debía hacer, las puertas se abrieron hacia un vestíbulo espacioso con vistas panorámicas del río Neva y la fortaleza de Pedro y Pablo. Una secretaria los condujo hasta la sala del consejo. En el interior, 12 miembros, representantes de los principales accionistas, ya ocupaban sus asientos. Alexandra reconoció a varios de recepciones benéficas y eventos corporativos a los que había asistido como esposa de Ignat. En la cabecera de la mesa estaba Pavel Andreevich Vorontsov, un hombre delgado, de mirada penetrante y sienes plateadas. Al verla entrar, se puso de pie y le indicó que tomara asiento. «Alexandra Valerievna, gracias por acceder a reunirse con nosotros. Por favor, tome asiento». Notó que la silla habitual de Ignat, a la derecha del presidente, estaba vacía,
al igual que la de Tamila Yefremovna. Aunque no era miembro oficial del consejo, jamás se ausentaba en reuniones clave. Caballeros, comenzó Vorontsov, como muchos de ustedes saben, anoche recibimos pruebas de una posible mala praxis financiera dentro de la compañía. Los documentos proporcionados por Alexandra Valerievna plantean interrogantes graves sobre las acciones de Ignat Borisovich y exigen una investigación rigurosa. Hizo una señal a la secretaria, quien distribuyó las carpetas con las copias de los documentos entregados la noche anterior. Esta mañana, continuó, recibimos información adicional que confirma nuestras sospechas iniciales. Nuestros auditores internos ya han comenzado una revisión y los hallazgos preliminares son, lamentablemente, profundamente preocupantes. El silencio se apoderó de la sala mientras los miembros del consejo examinaban los papeles. Sus rostros pasaron de la incredulidad al estupor. Un director anciano, amigo íntimo del padre de Ignat, negó lentamente con la cabeza. Si esto se confirma, no estamos ante una simple falta de ética corporativa. Es un delito. Y por eso hemos invitado a Alexandra Valerievna a esta reunión. Intervino Vorontsov. Como descubridora de esta información y persona cercana a la familia Kaverin, está en una posición única para esclarecer detalles clave. Todas las miradas se volvieron hacia Alexandra. Con calma, sacó los documentos que Zarina le había entregado esa misma mañana y los dio a la secretaria para su reproducción. Esta mañana me reuní con Zarina Shamilievna Nurmagomedova, comenzó. Muchos de ustedes la vieron anoche, en el cumpleaños de Ignat Borisovich. Ella me entregó estos documentos que confirman y amplían la información que ya poseen. Durante los siguientes 30 minutos, Alexandra expuso con precisión el esquema diseñado por Ignat y su madre para desviar fondos de la empresa. Habló con claridad, citando cifras y cronologías, como si impartiera una conferencia académica, no como quien desenmáscara los crímenes de su propio esposo. Cuando concluyó, el silencio era denso. Esta información es abrumadora, comentó al fin uno de los directores, representante de un fondo de inversión con participación significativa en la empresa. Si todo esto se confirma, el daño reputacional será enorme. No se trata solo de reputación, cortó Vorontsov. Si no actuamos con decisión, la empresa podría estar al borde de la quiebra. Las acciones de la compañía ya habían caído un 12%, y eso era solo el principio. Durante 2 horas, el consejo deliberó sobre los pasos a seguir. Alexandra escuchó con atención, interviniendo solo cuando le pedían aclaraciones. Percibió un cambio sutil pero evidente en la actitud de los miembros. La condescendencia habitual hacia la esposa dio paso a un respeto genuino. La mujer que la familia Kaverin había intentado silenciar, se había convertido en pieza clave para evitar el colapso de la empresa. Al finalizar la sesión, se adoptaron decisiones cruciales. Ignat sería suspendido temporalmente de sus funciones, se iniciaría una auditoría exhaustiva de las finanzas de los últimos 3 años, y se prepararía un comunicado de prensa cuidadosamente redactado para minimizar el impacto mediático. Al concluir la reunión, Pavel Andreevich se acercó a Alexandra. Le ha prestado un servicio invaluable a la compañía, dijo con sincero agradecimiento. De no ser por su firmeza y vigilancia, quizá habríamos Solo hice lo que creí correcto, respondió Alexandra con sencillez. Aún así, añadió Vorontsov, el consejo desea expresarle su gratitud no solo con palabras. Quisiéramos ofrecerle un puesto en el consejo de administración en representación de los accionistas minoritarios. Su experiencia al frente de la fundación, y sobre todo su integridad, serían de gran valor en este momento crítico. La propuesta la tomó por sorpresa. Nunca había aspirado a tener un papel en el mundo empresarial de los Kaverin, que consideraba dominio exclusivo de Ignat y su madre. Pero ahora, con las máscaras caídas y la verdad expuesta, la oferta parecía una continuación natural de lo que ya había iniciado. Necesito tiempo para pensarlo, respondió. Es una decisión seria y quiero estar segura de poder aportar de verdad. Vorontsov asintió, comprensivo. Por supuesto. Pero no se demore demasiado. La empresa necesita personas en quienes confiar. Cuando Alexandra salió del centro empresarial, el crepúsculo comenzaba a descender sobre la ciudad.
El invierno caía rápido, encendiendo las luces de las calles y el brillo de los escaparates adornados para las fiestas. El año nuevo se acercaba, un tiempo de esperanza y nuevos comienzos. Su teléfono no había dejado de sonar en todo el día. Periodistas, conocidos lejanos, familiares distantes, todos parecían estar al tanto del escándalo. Solo contestó las llamadas de Yevgeny y de su abogado. Ahora, sentada en el taxi que se alejaba de las oficinas Kaberin, Alexandra se permitió por primera vez en la jornada asimilar la magnitud de lo ocurrido. En apenas 24 horas, su vida había dado un vuelco. Ayer, no era más que la esposa de Ignat. Privilegiada, sí, pero sin voz ni voto en el mundo de los poderosos. Hoy, era testigo clave en una investigación por fraude financiero, posible miembro del consejo de una gran empresa y, lo más importante, una mujer que se había atrevido a enfrentar una red de mentiras y manipulaciones. El taxi se detuvo frente al Hotel Europa. Alexandra pagó y descendió. En la entrada, distinguió una silueta conocida. Tamila Yefremovna la esperaba, envuelta en un abrigo de bisón. Su rostro, antaño imponente, lucía ahora demacrado y envejecido. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar siquiera. Alexandra miró a la mujer que durante años había intentado quebrarla, humillarla y expulsarla de la vida de su hijo. Ya no era la matriarca temible del clan Kaberin. Era solo una anciana, asustada y perdida frente al derrumbe de todo lo que había construido. «Creo que sí», respondió Alexandra con calma, haciéndole un gesto para que entrara. Subieron a la habitación de hotel de Alexandra. Tamila Yefremovna se sentó en una butaca junto a la ventana, sin quitarse el abrigo, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Alexandra pidió té y se acomodó frente a ella, aguardando con paciencia. «Has destruido todo lo que nos llevó años construir», dijo finalmente Tamila Yefremovna. Su voz, otrora autoritaria, temblaba ahora de cansancio y amargura. «No, Tamila Yefremovna», respondió Alexandra con suavidad. «Fueron usted e Ignat quienes lo destruyeron con sus propias acciones. Yo simplemente me negué a permitir que me arrastraran en su caída». Tamila Yefremovna la observó durante un largo momento, como si la viera realmente por primera vez. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creímos», admitió con un respeto a regañadientes. «Te subestimamos. Yo te subestimé. Ese fue su mayor error», replicó Alexandra. «Pero no el único». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces del atardecer titilaban sobre la ciudad. San Petersburgo, que 5 años atrás la había recibido con gélida indiferencia, parecía ahora haberla acogido finalmente. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Tamila Yefremovna, con una incertidumbre inusitada en su voz. «Eso depende de usted. Y de Ignat», dijo Alexandra, girándose hacia ella. «El Consejo ha iniciado una investigación, pero aún no se ha notificado a las autoridades. Todavía hay una posibilidad de mitigar los daños si colaboran y devuelven los fondos desviados». Tamila Yefremovna apretó los labios, pero no dijo nada. La conversación se interrumpió por una llamada. El nombre de Sarina apareció en la pantalla del teléfono de Alexandra. «Disculpe, debo atender esto», dijo, alejándose unos pasos. Sarina hablaba rápido, visiblemente alterada. Ignat los había encontrado a ella y a Ruslan. Había intentado llevarse al niño, amenazándola con quitarle la custodia si no retiraba los documentos entregados a Alexandra. «Quédate donde estás», ordenó Alexandra con firmeza. «Iré con mi abogado». Se volvió hacia su suegra, que seguía sentada en silencio. «Parece que Ignat ha decidido empeorar aún más las cosas. Está amenazando a Sarina y tratando de llevarse al niño». Tamila Yefremovna se levantó de golpe. «Ese insensato va a arruinarlo todo». «Vamos», dijo Alexandra, de forma inesperada. «Es su madre. Tal vez a usted la escuche». Salieron del hotel juntas, antiguas rivales, ahora unidas por un propósito común y extraño. Mientras subían al taxi, Alexandra pensó en lo impredecible que puede ser la vida. Ayer, Tamila Yefremovna era su enemiga más acérrima. Hoy, corrían juntas para proteger a la mujer que alguna vez había sido la causa de su distanciamiento. San Petersburgo desfilaba tras la ventanilla, majestuosa e indiferente ante los dramas humanos que se desenvolvían en sus calles.
Una ciudad que había sobrevivido revoluciones, guerras, bloqueos y la perestroika, ahora era testigo de otra historia más de pasión, traición y ajuste de cuentas, una entre tantas que conformaban su compleja y rica historia. La primavera había llegado de forma repentina a San Petersburgo, como suele ocurrir en la capital del norte. Apenas el día anterior, la ciudad permanecía envuelta en nubes grises y enfriada por el viento húmedo del Golfo de Finlandia. Hoy, la luz del sol se derramaba generosa sobre las calles, despertando los árboles de los parques y patios de su letargo invernal. Las terrazas de los cafés se desplegaban a lo largo de la avenida Nevsky. Las mujeres cambiaban los abrigos de piel por ligeras gabardinas, y en el aire flotaba ese sentimiento de renovación tan característico del primer calor genuino de la temporada. Alexandra paseaba por el malecón del canal Griboyedov, saboreando el cambio. Habían pasado 3 meses desde aquella noche dramática que marcó un antes y un después en su vida. 3 meses colmados de acontecimientos, decisiones, transformaciones, y el lento descubrimiento de una nueva versión de sí misma. Se detuvo junto al pretil, observando el juego del sol sobre el agua. Tanto había cambiado. El escándalo de la familia Kaverinsky no pudo ser silenciado, pese a los esfuerzos de Tamila Yefremovna. Las irregularidades financieras de Ignat no solo fueron objeto de una auditoría interna, sino también de una investigación penal. La reputación impoluta de la familia se hizo añicos. Las acciones de la empresa se desplomaron hasta mínimos históricos. Pero lo más inesperado fue la decisión del Consejo de Administración de nombrar a un gestor de crisis. Y esa persona fue Alexandra. Su candidatura fue propuesta por Pavel Andreevich Vorontsov y recibió el respaldo unánime del Consejo. Nadie comprendía los desafíos de la empresa con tanta profundidad como ella, ni mostraba la misma firmeza en su compromiso con la transparencia y la justicia. Las primeras semanas en su nuevo cargo fueron excepcionalmente difíciles. Alexandra enfrentó la desconfianza de empleados habituados al estilo autoritario de los Kaverinsky, sabotajes por parte de directivos leales a Ignat y el pánico de clientes y socios. Pero poco a poco, paso a paso, con determinación, comenzó a estabilizar la situación. La transparencia se convirtió en su principio rector. En marcado contraste con las prácticas opacas del pasado, inició una auditoría completa de las finanzas de los últimos 5 años, con expertos independientes. Los resultados fueron puestos a disposición de todos los accionistas, incluidos los minoritarios. Alexandra se reunió personalmente con los principales clientes y socios, explicando con franqueza los desafíos y sus planes de recuperación. Poco a poco, la confianza empezó a regresar. Las acciones de la empresa, antes estancadas, comenzaron a recuperarse. De forma modesta, pero constante. Los nuevos contratos firmados bajo condiciones claras y sin sobornos ni arreglos ocultos atrajeron a socios que antes rehuían cualquier vínculo con los Kaverinsky. ¿Y qué fue de los Kaverinsky? El destino no les fue favorable. Tras un intento fallido de coaccionar a Nazarín, Ignat se vio obligado a huir del país, temiendo su arresto. Se rumoreaba que se había instalado en Viena, donde, como se descubrió, llevaba otra vida secreta, con otra mujer y una nueva red de engaños. Tamila Yefremovna, tras perder a su hijo y el control de la empresa, se retiró a su casa de campo y rara vez aparecía en público. Rechazó la oferta de Alexandra de colaborar con la investigación a cambio de indulgencia, aferrándose a unos principios que acabaron por conducirla a su ruina. Sarina y el pequeño Ruslan permanecieron en San Petersburgo. Con el respaldo de Alexandra, Sarina inició un proceso de filiación y reclamó la pensión alimenticia, ambas reconocidas judicialmente. Con el tiempo, entre las dos mujeres se estableció una relación de respeto, casi de amistad, tejida por los extraños giros del destino. Una amistad verdadera era imposible. Había demasiado dolor, demasiadas emociones complejas, pero ambas supieron reconocer y valorar la fuerza y la dignidad de la otra, cualidades que Ignat intentó suprimir en ambas. Alexandra continuó su paseo en dirección a su nuevo apartamento junto al río Fontanka. Pequeño, pero acogedor, con vistas al agua y a los puentes históricos. Se había convertido en su verdadero hogar. Por primera vez en su vida,
Cada detalle reflejaba sus propios gustos, no los estándares impuestos por la familia Kaverinsky. El divorcio con Ignat se había resuelto en ausencia. Gracias al meticuloso trabajo de su abogado y a las pruebas contundentes de fraude, Alexandra obtuvo una compensación justa. Pudo haber exigido más, pero no lo hizo. El dinero nunca fue su objetivo. Con su cargo ejecutivo y un salario generoso, las preocupaciones económicas dejaron de ser un problema. Lo que más valoraba era la victoria moral, el triunfo sobre un sistema que había intentado usarla y desecharla, sobre quienes la habían considerado un mero adorno al lado de un marido exitoso, y sobre sus propios miedos y dudas que la atormentaron en los primeros años de matrimonio. Al llegar al edificio, vio una figura familiar esperándola en la entrada a Yevgenia, apoyada con naturalidad en la barandilla. Su amistad se había fortalecido tras todo lo ocurrido. Irónicamente, Yevgenia también se había divorciado poco después del escándalo. Su matrimonio, como el de Alexandra, se sostenía sobre ilusiones y verdades a medias. «Llegas tarde», dijo Yevgenia con una sonrisa al verla acercarse. «Todos ya están arriba». «Lo sé. No podía despegarme del trabajo. Y luego decidí venir caminando. El día está demasiado hermoso para pasarlo en una oficina o en un taxi». Subieron juntas las escaleras hacia el apartamento, donde ya se celebraba una pequeña reunión. Allí estaban los nuevos amigos y colegas de Alexandra, personas que habían entrado en su vida tras el divorcio. Entre ellos, Víctor Stepanovich Lomakin y su esposa, Pavel Andreevich Vorontsov, varios miembros del consejo con sus parejas, y la nueva directora financiera. Una joven con credenciales impecables y reputación intachable. En un rincón tranquilo junto a la estantería, Alexandra observó a Zarina conversando con una señora mayor, una profesora de economía que había estado asesorando a la empresa durante el proceso de reestructuración. Ruslan no estaba presente. Probablemente se había quedado con una niñera o con la hermana de Zarina. No era una celebración fastuosa, sino una cena íntima que marcaba un hito importante: la exitosa conclusión de la gestión de crisis y el retorno oficial de la compañía a sus operaciones normales. Esa misma mañana, el Consejo de Administración había aprobado una nueva estructura de dirección, nombrando a Alexandra como directora ejecutiva permanente, la primera persona ajena a la familia en liderar la empresa Kaverinsky en toda su historia. Los invitados la felicitaron, brindaron por sus logros y conversaron sobre el futuro de la compañía. El ambiente era cálido y distendido, muy distinto a las reuniones rígidas y minuciosamente orquestadas que solía organizar Tamila Yefremovna. Tras los brindis formales, los asistentes se dispersaron en pequeños grupos para charlas más informales. Alexandra se apartó y se acercó a la ventana. La ciudad ya estaba envuelta en el atardecer. Las luces de los malecones se reflejaban temblorosas sobre las aguas oscuras del río Fontanka. Zarina se le acercó. «Felicidades», dijo en voz baja. «Te lo has ganado con creces». «Gracias», respondió Alexandra con sinceridad. «¿Cómo está Ruslan? Hace tiempo que no lo veo». «Extraña a su padre», admitió Zarina con un deje de melancolía en la voz. «Pero nos las arreglamos. Tu ayuda con los asuntos legales fue invaluable». Guardaron silencio contemplando la ciudad. Dos mujeres cuyas vidas se habían entrelazado de manera insospechada, unidas por un pasado compartido pero encaminadas hacia futuros distintos. «¿Sabes?», dijo finalmente Zarina. «A veces pienso que, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, si no hubiera sido por Ignat, por sus mentiras y todo esto, tal vez habríamos llegado a ser amigas». «Quizá aún lo seamos», respondió Alexandra. Zarina esbozó una leve sonrisa y asintió antes de volver con los invitados. Alexandra permaneció junto a la ventana, reflexionando sobre los giros imprevisibles del destino y cómo los golpes más duros de la vida pueden desembocar en desenlaces insospechadamente luminosos. ¿Quién habría imaginado que la experiencia más dolorosa de su vida, la traición de su esposo, la humillación pública, el colapso de una imagen familiar cuidadosamente construida, sería el punto de partida de una existencia nueva y más plena? Cuando era estudiante, soñaba con una carrera, con realización personal,
con dejar una huella positiva en el mundo. Luego apareció Ignat, deslumbrándola con su estatus y su carisma, y aquellos sueños quedaron relegados al fondo. Se convirtió en la esposa del heredero de un linaje, abandonando sus propias aspiraciones. Ahora, tras atravesar un crisol de dificultades, había vuelto a sí misma, una mujer fuerte, independiente y decidida, no solo capaz de resistir la adversidad, sino de transformarla en un trampolín para crecer. La velada continuaba. Los invitados reían, conversaban y compartían ideas sobre nuevos proyectos. Alexandra se reincorporó al grupo, participando en una animada charla sobre la expansión de las iniciativas filantrópicas de la empresa, una causa que siempre le había apasionado y que ahora, al fin, podía abordar con tiempo y recursos. Ya entrada la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado, y Yevgenia, tras ayudar con la limpieza, se despidió, Alexandra salió a su pequeño balcón. El aire primaveral estaba impregnado de un aroma a renovación, esa frescura inconfundible que solo se percibe al inicio de algo nuevo. 5 meses antes, en una fría noche de diciembre, había abandonado la mansión de Tamila Yefremovna con el corazón roto y un porvenir incierto. Esa noche, en cambio, se encontraba al umbral de un nuevo capítulo, con la cabeza erguida, las metas bien definidas y su dignidad plenamente restaurada. San Petersburgo se desplegaba ante ella, majestuosa y hermosa en su esplendor primaveral. Alguna vez le pareció ajena y hostil, pero ahora se había convertido en su verdadero hogar. No porque su marido hubiera vivido allí, ni por su familia, sino porque allí se había reencontrado consigo misma, con su fuerza, su voz, su camino. Alexandra inhaló profundamente el aire fresco de la noche y sonrió ante sus pensamientos. La vida seguía adelante, y esta nueva vida prometía ser más auténtica y más plena que cualquier cosa que hubiese conocido dentro de la jaula dorada de los Kaverinsky. Únete a mi canal, donde cada historia cobra vida, toca el corazón y nos invita a reflexionar. No te pierdas nuevas tramas llenas de emoción y giros inesperados. Sé parte de nuestra comunidad de amantes de las historias, suscríbete y activa las notificaciones.